hago. Y Sí, nadie me dijo profe, nada. 2 días Profe, ¿te cantamos o no nos dijiste nada? 2 días después de quién? de mi cumpleaños, profe, ¿Ah, de sí? Joyce. Sí, sí. Ah, no, ya sabiendo. El otro año lo festejamos como es. No nos dijiste nada, nosotros no somos adivinos. Feliz cumpleaños, profe. No, no se Atrasado, pero preocupe. feliz cumpleaños. Gracias, Lo mismo, gracias, profe. gracias. Cumpleaños súper Ya nos atrasado. atrasaron, pero Feliz cumple, profe. ¿Por qué no nos dijiste nada atrasado? Feliz cumple, profe. Atrasadísimo. Sí, yo sé. Profe, ¿cuántos años cumplirá un cumple? viernes 13. digo que sigamos con la clase. Mire que Laura, Liliana y María Valentina cumplen el mismo día, el 28 de octubre. Sí, profe, tengo una vecina, la hija de una vecina que también cumple ese mismo día. Ay, no. Profe, yo tengo una amiga el año pasado que cumplía el 30 de octubre y ella decía que casi nace bruja. Por un poquito y se nace bruja. La amiga de mi tía, de la prima de la amiga de la prima, cumple el mismo día. Profe, mi tía nació el 31 de octubre. Wow. Entonces le dan dulces de cumpleaños. Bueno, pues mire, chiquillos, sigamos acá con esto. Vamos a ver que el... bueno, Paula cumple el primero, tienes que acordarme para que no se nos olvide allí. Pues miren, acá nosotros lo que estamos viendo es este proceso de los capilares también, para no confundirlo, que era la pregunta que nos había hecho Ángel sobre qué pasaba con... Alguien está haciendo mucho ruido. Ya, listo. Entonces, tiene que ver, obviamente, estos vasos sanguíneos, que son con V, tienen que ver con el vaso, porque pues los dos son muy importantes para que la sangre se mueva y se produzca. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les estaba comentando ahí un poco que la sangre, ya a la edad que ustedes tienen, a la edad que yo tengo, pues se produce en los huesos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes se comían la piernita de pollo, en el centro de ese hueso, eso se llama hueso esponjoso, ahí es donde están naciendo las células sanguíneas, ¿listo? Es ahí donde nace. Profe, de hecho mi mamá tiene unos dientes tan fuertes que rompe el hueso y sí, y uno le ve como algo rojito, marroncito adentro. Exacto, exacto. Eso va a ser importantísimo, porque eso marroncito es el hueso esponjoso. Profe, yo también me como eso, es más rico. Profe, yo no sé cómo las mamás tienen tremendos dientes para morder los huesos. Uy, sí. Y el juguito que bota, profe, no sé qué es, pero es rico. Claro, es que imagínense eso, o sea, lo que ustedes están viendo, o sea, lo que se están comiendo en ese momento, pues tiene una alta nutrición, ¿no? O sea, porque es el tejido, digamos, que está dentro de las células, o que Uy, profe, produce... sí me daría asquito comer eso. ¿Por qué? Pero eso todo lo hemos hecho, ¿no? No, yo nunca he comido un hueso. Convertirse en Pero pollo sí, ahí. profe, yo me comía la parte de arriba y después yo veía como eso marroncito. Profe, y digamos, los ojos de los pescados tienen vitamina o algo así, porque yo he visto que las mamás también se los comen. Esto tiene alguna parte de... Cuando uno come pescado, uno Y tiene cuando uno lo come hartísima... Pescado Espera que es que tiene hay mucho glucosa. ruido acá, ambiente. Entonces hay mucha cantidad de fósforo cuando uno come pez. El fósforo es muy importante para nosotros porque es el que mantiene nuestro ADN. ¿Mm? Lo mantiene unido. ¿Listo? Profe, está bonito, está bueno ese dato. Claro, ¿Cuál, profe? ¿Cuál dato? el del Que no pollo. escuché. Ah, ese dato sí está. Digamos, cuando ustedes coman pollo, dicen, vea, en la piernita que nos estamos comiendo ahí es donde nacen los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. O sea que nos comimos las células sanguíneas. Claro, y lo mismo pasa en nosotros, ¿cierto? En los huesos de las piernas, sobre todo en los huesos de las piernas, es donde van a producirse
estas células sanguíneas, ¿listo? Entonces, Profe, te quería preguntar algo. ¿A ti te pasa esto? ¿A ti cuando tú estiras el pie y colocas la mano en tu rodilla y mueves la mano, se te mueve la rodilla? otra vez, ¿cómo es? O sea, si tú estiras el pie Ajá, y, o sea, la pierna, tú estiras la pierna y colocas ahí tu mano en tu rodilla ajá. y la mueves, ¿a ti se te mueve la rodilla? Ah, claro, claro, porque esto es un hueso que está unido por cartílago, ¿sí? Y entonces esa rótula, ¿cierto? Va a ser movible. ¿Y por qué va a ser movible? Porque va a ser la que va a articular el movimiento de nuestra Es que pierna. yo les pregunté a la profesora de español Ajá. y los niños acá, los que están en la clase, también me dijeron que no, ellos no les movían, entonces no movían la pierna. No, sí se tiene que mover, sí se tiene que mover porque eso tiene cartílago. Lo que pasa es que hay unas personas que tienen mucha más flexibilidad que otras, ¿sí? Entonces va a ser mucho más notorio el movimiento, pero a todos, imagínate que eso no se pueda mover. O sea, no Profe, a podrías mí se me mueve doblar muy la pierna. rarito. No podrías doblar la pierna, no podrías doblarla si no se te moviera eso. Omar, ¿vas a decir algo? No. Profe, mire que a mí sí se me mueve mucho, o sea, a mí sí se me mueve mucho. Listo. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien iba a preguntar? Yo, profe, porque digamos, mi papá me estaba haciendo un día que me lastimé las piernas, me empezó como a hacer golpecitos en la rodilla y porque la pierna se levanta sola cuando se hacen esos golpecitos. Eso se llama un acto Esos son los reflejo. reflejos. Sí, eso se llama un acto reflejo. ¿Y qué es un acto reflejo? Es una respuesta rápida del sistema nervioso. Entonces, cuando te pegan allí, bueno, digamos, por ejemplo, si ustedes van a coger el esfero que tienen ahí para escribir en su cuaderno, guiño, guiño, ¿cierto? Esperen, hay chicos que tienen micrófono. Entonces, guiño, guiño, ¿cierto? Ustedes cogen su esfero que tienen ahí. Ese movimiento, si yo empiezo a mover o a coger el celular, etcétera, ese movimiento llega hasta mi cerebro, ¿sí? Es un movimiento coordinado. Pero en el caso del golpe, ¿cierto? En la piernita y que se me levanta la pierna, eso se llama un acto reflejo y es una información que llega del sistema nervioso solo hasta la médula espinal, es decir, lo que queda dentro de la columna vertebral y se devuelve. Ese es el impulso. Entonces, digamos, pasa es porque tú golpeas el nervio y la respuesta que da la médula espinal, que es lo que está dentro de la columna vertebral, ¿cierto? Es esa. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a ver. Sí. Cuando una persona convulsiona casi siempre, Mi amor, pégate más al micrófono, porfa, no se te escucha. profe, estoy totalmente pegada al micrófono. Bueno, le voy a subir todo el volumen, dale. Una pregunta, profe, que cuando una persona convulsiona, porque casi siempre queda desmayado. ¿Se desmaya? ¿Es la pregunta? Profe dijo convulsiona. Sí, profe, dijo que cuando una No, persona sí, convulsiona sí. porque se queda tan como desmayado. Por eso, cuando una persona convulsiona, ¿por qué se desmaya? Porque las convulsiones se dan por una saturación de información en el sistema nervioso, o sea, hay mucha información en el sistema nervioso, digamos que el cuerpo entra en un estado donde va a descansar, o sea, del gasto de energía que acaba de ser una convulsión, genera mucho gasto de energía, ¿sí? Entonces, la persona o el cuerpo de la persona entra en un momento, digamos, de descanso. ¿Listo? Y ahí es donde empieza a recuperarse el cuerpo de ese proceso. Entonces, casi siempre pasa por eso, es por el desgaste de energía. Es un movimiento muy abrupto y el cuerpo tiene que relajarse. ¿Listo? ¿Está ahí bien? Sí, señor. Bien, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, todo eso que estábamos viendo, que fue la pregunta que nos hicieron, tiene relación. Recuerden que todos los sistemas se relacionan principalmente con el tipo de célula que están conformados. Entonces, si nosotros habláramos del sistema circulatorio,
del sistema linfático en este caso, todos están conformados por células eucariotas y entonces, en consecuencia, todos tienen que ver con el transporte de membrana. Lo que estamos hablando acá, en un principio, era que el ribosoma era el que creaba las proteínas, ¿cierto? Y la mitocondria era la que hacía el proceso de la respiración, ¿listo? Ese va a ser muy importante porque las proteínas casi siempre van a salir, ¿listo? Y para salir, a ver, miremos. Y para salir, casi siempre necesitan muchísima, bueno, siempre, necesitan muchísima energía, ¿listo? Entonces nosotros tenemos estos tipos de transporte que ya los manejamos, ¿sí o no? Transporte activo, ¿cierto? Y transporte pasivo. Entonces, el transporte pasivo se va a, digamos que a dividir en dos, ¿listo? O sea, el transporte pasivo, recuerden que no gasta energía, ¿cierto? No gasta energía. Y va de dónde hacia dónde. De adentro hacia afuera. De afuera de afuera hacia adentro. Muy bien, de Eso. afuera hacia Hacia adentro. adentro. Recuerden siempre que el ejemplo, la metáfora que yo les doy del río, ¿no? Siempre recuerden. Ajá. O sea, que eso es como un río. Sí, el transporte pasivo es cuando vamos de contra la corriente, y el transporte pasivo es cuando vamos, que la corriente nos lleva. Sí, muy bien, Vamos con la corriente. muy bien. Entonces miren esto que va apareciendo allí, ¿cierto? Y es que de afuera hacia adentro pues va a ser mucho más fácil porque va a favor de la corriente, ¿cierto? Entonces miren, tenemos una cosa, ¿cierto? Que se llama la difusión simple. ¿Listo? ¿Qué pasa con la difusión simple? A esto también le vamos a llamar, y algunos ya conocen el concepto, porque la vez pasada lo vimos, vamos a llamar ¿cómo? Osmosis. Osmosis, no, ¿qué dice ahí? Osmosis. Tilde en la O, osmosis, ¿sí o no? Osmosis. A ver, repeat after me. Osmosis. Otra vez. Osmosis. 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 Que despertemos a todos en la casa. Que todos sepan que estamos viendo biología. Osmosis. 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 Eso, que sepan que estamos con el profe Miguel. Osmosis. Entonces, Aunque pareciera que estuviéramos viendo español. entonces cuando usted en el día, ¿cierto? Su papá, su mamá, usted esté haciendo jugo, ¿cierto? Y lo pongan en el colador, entonces usted va a decir, oh, querido padre, querida madre, lo que estás haciendo es un proceso de osmosis. Muy bien. Osmosis. O querido yo, profe. O querido yo, sí. Estoy haciendo un proceso de osmosis. Osmosis. Entonces, miren, esta membrana celular, recuerden que eso son como, parece una bolita, acá es una bolita que tiene como dos colitas, ¿sí se acuerdan? Que esa es la forma de la membrana celular. Listo. Entonces, esto, acá, en esta membrana celular, va a aparecer como un colador, ¿cierto? Entonces va a tener unos pequeños huequitos, y lo único que va a permitir pasar en la difusión ¿Es el agua o la glucosa? es el agua. No, la glucosa El ya agua. es mucho más grande. No, la glucosa ya es mucho más grande, ¿listo? El agua. Profe, Muy y bien. si no es agua, se queda ahí afuera, ¿cierto? Sí, claro, se queda acá en el O borde. sea, Hagan de es como el cuenta. colador. Exactamente. O sea, es como las pepas de la fruta que quedaron Ujú. licuadas y quedaron ahí en el colador y eso uno lo bota, ¿cierto? Hay diferencia que esto no lo bota, sino que ahí pegado en la parte de afuera de la célula, ¿sí? Listo. Y ahora tenemos, esta es difusión simple que se llama también osmosis. Y ahora tenemos difusión facilitada, ¿listo? Entonces miren que estas dos, o sea, para que vuelvo y lo repito, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el transporte pasivo está conformado por
difusión simple y por difusión facilitada. Todo esto es transporte pasivo. Difusión simple y difusión facilitada, ¿listo? Entonces la difusión simple es la ósmosis, PIN, el colador. La difusión facilitada ya es una difusión que se da por estos canales. ¿Saben qué son estos canales? Son proteínas, ¿listo? Y se llaman proteínas de transporte. Entonces miren lo importante de las proteínas. Uy. Entonces miren lo importante de las proteínas. Van a permitir... ¿Qué pasó, profe? No, no sé, alguien activó el micrófono y sonó por allá como que alguien se cayó. Profe, se mataron. Ajá, ajá. No, digamos eso, no. Pero sí, no mentiras. Entonces, vamos a tener que esta difusión simple va a ser en cualquier parte de la membrana, pero la difusión facilitada ya son moléculas mucho más grandes y necesitan pasar por un canal específico. Es decir, hay una proteína que yo les decía que funcionaba como una especie de peaje, ¿sí o no? Funcionaba como una especie de peaje y esa era la que permitía pasar sustancias más grandes. Sí, profe, pero a ese peaje no toca pagar. En este no. Este peaje, digamos que es relativamente gratis. Pero en este peaje, en este de transporte activo, sí toca pagar. ¿Qué toca pagar? Esto. Energía. ¿Listo? ATP. O sea, si tú quieres salir, tienes que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? O sea que tenemos que dar energía para sacar. Entrar. Sí, Para profe. pagar la deuda. Entonces imagínense, mejor dicho, se los voy a poner. El ATP es la paga. Ajá, exactamente. Se los voy a poner de la siguiente manera. Estamos en clase de educación física con el profe Miller, ¿sí o no? Y entonces él nos pone a hacer mucha actividad física, mucha. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Eso genera un gasto de energía que... Empieza a hacer un gasto de energía. Claro, entonces mira, todo es un proceso que va sumado al interior de todas nuestras células. Entonces miren, ¿por qué empezamos a tener tanto calor? Cuando aumenta la temperatura, porque hacemos mucho más rápido el proceso de respiración, ¿sí? ¿Y qué es el proceso de respiración? Coger la glucosa y degradarla por Y no. Yo no. Pero a la vez que se produce ATP, también se produce energía en forma de calor. Entonces imagínate todos tus 2 billones de células haciendo esa actividad. Pues claro, se une esa energía en forma de calor de todas las células y tu temperatura corporal aumenta muchísimo. Y Profe, creo que eso se llama ola de calor o algo así. bueno, no, la ola de calor es digamos, por ejemplo, cuando hay estaciones, en los países que hay estaciones y la temperatura ambiente sube a 37 grados, 40 grados centígrados. No, es que en la serie que tú nos recomendaste apareció algo así, Sí, pero sí. en el cuerpo. Exacto, pero esa ola de calor es cuando están en verano. Acá es muy difícil que sucede. Puede pasar, pero digamos, por ejemplo, en lugares muy calientes como Barranca Bermeja, por ejemplo. ¿Sí? Ahí sí puede pasar. Pero entonces, miren que nuestro cuerpo empieza a sudar, ¿cierto? Cuando el profe Miller nos puede hacer mucho ejercicio. ¿Y qué es lo que está pasando? Nos empezamos a cansar. ¿Y por qué nos cansamos? Pues porque, Porque perdemos energía. Porque ya perdimos mucho ATP, profe. Pero esperen. Ya se gastó. Esperen. Nosotros tenemos adentro del cuerpo un organelo celular muy importante que se llama la vacuola. La vacuola lo que hace es administrar el agua que hay dentro. Y entonces ahí empieza a salir la vacuola y salen también un poco de desechos de nitrógeno de la célula que salen en el sudor. O sea, el sudor también es un producto de la unión de muchas células. Y entonces para sacar eso necesita energía. Como resultado de eso, nuestro cuerpo cuando hacemos actividad física se cansa. Porque todas nuestras células están gastando muchísima energía para hacer ese proceso que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, un deportista, ¿qué es lo que hace? Pues toma Powerade, Gatorade, etc. ¿Y qué es lo que hace? Pues por difusión simple y facilitada, va a ingresar nutrientes, agua, azúcares y sales, que es lo que necesita el cuerpo. ¿Listo?
y ahí es donde van a entrar. Y si necesitas solo agua, pues va a ser difusión simple. Pero si necesitas sales y azúcares, va a ser por estos canales. Y ¿Listo? electrolitos, los electrolitos. Listo, los electrolitos. ¿Listo? Otra vez. Electrolitos. Litros. Litos. No, ¿cuál litros? No, Sin, litros no. sin R. Electrolitos. Litos. ¿Listo? Los electrolitos son sales. ¿Listo? Son sustancias, se llaman sustancias iónicas, tienen iones, pero son sales. Entonces, ellas van a entrar por acá, por estas membranitas, ¿listo? Van a estar ahí. Entonces, miren que está un canal, cuando son sales, pum, entra un canal, ¿cierto? Y entra de una. Pero digamos que hay una proteína transportadora. ¿Saben qué es esta proteína transportadora? Es como si fuera una lancha. Entonces, en una, les voy a explicar la diferencia de esta difusión simple y difusión facilitada. Entonces, en el caso de esta que dice difusión mediada por canal, entonces es el peaje y entró el carrito y ya pasó, ¿sí o no? Listo, ya. Pero en esta que dice mediada por un transportador, esta proteína funciona como una lanchita. Entonces, llegó a esta parte, lo subió acá, como si tuviera que pasar un río, lo metió y ahí sí lo deja ir. ¿Listo? ¿Queda claro? En ninguna de las dos, si es de afuera hacia adentro, se gasta energía. Si es de adentro hacia afuera, sí gasta mucha energía. Y entonces a ese le vamos a llamar transporte activo. ¿Listo? Transporte activo sí va a ser muy, muy necesario para que podamos hacer procesos de crecimiento celular, ¿sí? Va a ser muy importante para que podamos generar desechos, o sea, sacar desechos de nuestro cuerpo, ¿listo? Y el gasto de energía va a ser tremendo. Lo hacemos todo el tiempo, ¿listo? Este proceso también lo hacemos todo el tiempo, solo que hay veces que es más que otro, ¿listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor profe. Sí, señor profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor profe. Listo, chiquillos. Entonces, Sí, vamos señor. a ver la exposición, lo que lleva la compañera Pachón. ¿Y había alguien más? ¿Quién era? ¿Bustos? Si no estoy mal, ¿quién era? Profe, ¿no era Samuel Moyano? No me acuerdo. ¿Moyano? ¿Alguien? Si no me acuerdo. Bueno, profe, pues sí. Pues no es exponer, ¿no? Sino es mostrar qué es lo que llevan. Profe, pues yo ya acabé. Profe, yo también ¿Seguro? quiero saber que me digas qué me falta. Ah, listo. Ah, vamos a ver si ya acabaron. Vamos a ver. Ya puedes compartir pantalla. No, profe, que empiece el Pachón primero. Profe, dice que tú inhabilitaste la función de compartir Es que pantalla. está cargando. No, ya le di chulito. Profe, lo que pasa es que tú estás compartiendo y ella no puede Ah, compartir ya. a la vez. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Ahora sí. Listo, profe. ¿Listo? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Está cargando genial y sí. Cargando, genial. Sí. A ver, sí. Acá hice lo que me dijiste. Excelente. Déjame ver, espera. Sí, ahí está bien. Coloqué aquí el transporte activo y el pasivo. Y una imagen de cada uno. Ujú, Acá las imágenes, varias imágenes. ujú. Los links, donde leí. Ajá. Y el perrito diciendo gracias. Ah, bueno. Solo te falta explicar cómo es que en el transporte activo se obtiene la energía.
¿Listo? Que es Ok, por la profe. respiración de la mitocondria y listo. ¿Listo? Bueno, ¿quién seguía? ¿Quién seguía? ¿Moyano? Yo, profe. Listo. Puedes compartir. Ah, no. Ah, pues sí, porque no tiene sonido, pero no. Listo. Vamos mirando a ver cómo vamos allí. Uy, le puso efectos y todo bueno ahí. Ujú. Hey guys, I'm the English teacher and I'm going to show you how to make your videos. I'm going to talk about Halloween. Halloween. Dressing up in costumes and trick-or-treating are popular Halloween activities. Certain people play Profe, pues acá puse un GIF. Sí, Un GIF acá. explicando. Ujú. Sí. Excelente. Ahí vamos. Celtic believe that on that last night of October, the winter world. This celebration comes from Celtic. Y otro GIF, profe. I hope this year we have a very happy Halloween. Bye bye. Ujú. Listo, ¿Listo, bien. profe? Una cosa, y es que hay mucha letra. ¿Listo? Intenta acortarla un poco, ¿listo? Y, Ok. y ahí en la parte que metiste nutrición, muy bien, lo mismo. O sea, tienes que ponerlo de la mitocondria. Ese proceso de respiración realmente es la nutrición. Eso que vimos de la mitocondria. Te hace falta solo eso y ya. ¿Listo? Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Bustos? Sí, era. Yo, profe, gusto, sí. Bustos, hágale. Profe, Dime. profe, mire, yo eso, a mí me falta terminarlo, pero yo ya voy adelantado. Sí. Acá tengo qué es la membrana celular. Acá voy a escribir cuál es su función. Exacto. Acá tengo qué es el transporte de sustancias en la membrana celular. Exacto. ¿Cómo está formada la membrana celular? Acá, profe, voy a escribir lo del transporte activo y pasivo. Acá lo de la nutrición celular. Acá tengo la bomba de sodio y potasio. La bibliografía y ya, profe. Listo. Bien, Y bueno, falta lo de la mitocondria, lo de las proteínas también, a los demás también proteínas, y cómo sale y entran las sustancias. Ahí. La otra así, semana profe, entonces. esto es del transporte activo y pasivo. Listo. Bien. Acá Natalie me pregunta que sí, qué pasaría si alguien nace sin vaso, pues tendría que hacerle transfusiones de sangre todo el tiempo hasta que pueda producir los huesos, pero pues no he conocido a ninguno que nazca sin vaso, o sea, eso sería terrible porque
ya más adelante pues no podría crear, destruir linfocitos, ¿no? Y células que ya no le sirven al cuerpo. Eso sería Profesor. terrible. Dime. Pero, profe, un día yo vi que habían 4, ¿cómo es que se llamaban? Creo que son estados del agua, que es sólido, líquido, gaseoso y plasma. ¿Qué es plasma? De la materia, no del agua, de la materia. De la Son- materia. Son 5 estados de la materia que los vamos a ver en la tercera evidencia, ¿cierto? Sólido, líquido, gaseoso, plasma y otro que se llama condensado, Bose-Einstein. Así se llama el quinto estado de la materia. El estado plasma es un estado muy caliente. Si ustedes miran, por ejemplo, la luz, está en estado plasma. Si ustedes miran ¿cómo se llama? Bueno, la luz como tal, no, sino la electricidad está en estado plasma. Está los volcanes, la lava de los volcanes está en estado plasma, ¿sí? El fuego está en estado plasma. Entonces miren que el estado plasma es un estado muy caliente donde se separan mucho los protones, los neutrones y electrones y es capaz de generar luz, ¿sí? Capaz de generar luz. Bueno, mis amores, el condensado, ¿leche condensada? No, no, la leche condensada es estado líquido. Yo les explico más adelante, no se les olvide eso, de los estados y se los explico los 5 estados de la materia, ¿listo? Vamos a dejar hasta acá porque ya quedamos desde un minuto para no volvernos a conectar, ¿listo? Los amo mucho. No, Ustedes son profe. los mejores, no lo olviden. Profe, no, profe, que le vaya bien. Profe. Me gustó mucho la clase. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Siempre disfruto su clase. Chao, profe. Yo con ustedes también disfruto mucho, son los mejores. Profe. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. profe. Chao, profesorcito. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao.